El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Su contenido es apto para todo público. Se recomienda que los menores estén acompañados por sus padres o adultos responsables. Teledique, tan arjonero como tú. El contenido del siguiente programa es responsabilidad del concesionario. Teledique no se hace responsable de los comentarios y conceptos que se emitan. Teledique, tan arjonero como tú. Hola, bienvenidos a esta nueva emisión de su programa La Atarraya. Yo soy Daniela de la Rosa Ávila y nuevamente los estaré acompañando. El día de hoy estaremos hablando acerca del convenio FAI-SCV 013 de 2021, mediante el cual se implementan los acuerdos protocolizados entre el Fondo de Adaptación y el Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Gambote. Especialmente estaremos hablando de la línea de resarcimiento, mediante la cual se implementa el acuerdo número 13, tendiente a resarcir los daños ocasionados a las personas que sufrieron un proceso de expropiación administrativa y las que sufrieron afectación a viviendas sin reparación. Aquí responderemos preguntas sobre cuál fue la metodología, cuál fue el objeto de esta medida y cuál fue su alcance. Bueno, hoy en día nos encontramos en medio de un convenio firmado entre el Fondo de Adaptación y el Consejo Comunitario, que viene a raíz de una serie de acciones que se han venido realizando a nivel nacional, pero que afectan de manera integral al Consejo Comunitario Afrodescendiente de Gambote. En este caso, estamos hablando del megaproyecto de restauración de ecosistema de grados de Canal del Dique, que incluye dentro de sus líneas la implementación de unas obras de mitigación de ola invernal. El origen fue por una obra de mitigación que generó el Fondo de Adaptación para mitigar los efectos nocivos de las olas invernales futuras en el corregimiento de Gambote. Pero esta obra como tal afectó los derechos territoriales y étnicos de la comunidad negra, arraigando en lo más profundo una gestión predial inadecuada. Basándonos en eso, se accionó jurídicamente y dio origen a la consulta previa, libre e informada entre la comunidad étnica del Consejo Comunitario de Gambote y el Fondo de Adaptación. Resultado de este proceso consultivo surge el convenio en cuestión. El convenio es la forma de ejecución de las medidas de compensación ante la comunidad negra de Gambote. Bueno, este convenio incluye 14 acuerdos inmersos en 5 grandes líneas que lo que buscan es resarcir todos esos daños ocasionados a la comunidad a través de la implementación del jarillón. Durante la consulta previa se identificaron dos tipos de impactos al interior de la comunidad negra, impactos colectivos e individuales. Dentro de los impactos individuales se priorizaron dos tipos de población, los afectados por un proceso de expropiación administrativa y las personas que recibieron afectación a vivienda durante la ejecución de la obra sin reparación. Bueno, fue un proceso bastante doloroso. Difícil de superar, ya que no fue fácil desprendernos de lo que era, pues yo lo siento así, pues no nací aquí en Gambote, pero me considero gambotera, porque llegué a la edad de 10 años, aquí tuve mi familia, pues mis hijos, y fue algo muy doloroso, ya que siento que no nos trataron bien. Las garantías que nos daban, fue un atropello totalmente de parte del fondo, pues lo que nos hicieron. Considero que a mí
como que me trataron como que más mal que quizás porque yo les decía por lo menos a las sociales que me iban a hacer las visitas, que yo quería más que todo que me garantizaran la estabilidad de mis hijos, que a mí no me interesaba el dinero. Bueno, ese proceso fue brusco, mal diligenciado, fue hecho de una forma, yo diría que grotesca, sin valorar las personas, no valoraron a nadie aquí como tenía que ser. Ellos planificaron y hablaron de una forma y actuaron de otra. Porque si la expropiación como tal, decían ellos, que ya la gente se le había negociado, se habían acordado y se habían arreglado con ellos, no tuvieron en cuenta en realidad qué era lo que habían hecho, que era una forma de arreglar, amenazando y tratando de intimidar y mitigar a que la gente firmara o retomara los precios o valores que ellos daban a la fuerza, porque no fue mutuo acuerdo de bien propio. Era que le brindaban una idea a uno y allá tenían en el papel otra escrita. No era lo mismo. Tampoco fue como lo hicieron saber a todo el país por medio del canal Caracol, cuando se habló de que aquí las personas, muchos le habían comprado y habían vuelto a invadir lo que le habían comprado cuando no era así. El proceso, si se puede llamar proceso, para mí fue atropello. Fue algo muy doloroso, fue algo muy traumático. Eso marcó un antes y un después en la vida de cada uno de nosotros. Porque yo que he tenido la oportunidad de salir de la comunidad, conocer otros sitios, en realidad en mi vida yo nunca había experimentado tanta violencia, tanto temor, tanto miedo. Y eso fue un momento en que yo estoy aquí en la puerta de mi casa, cuando veo que pasan como 200 antimotines. Yo en mi vida, yo he estado en la capital y yo en mi vida había visto tanto temor, nunca lo había sentido. Entonces eso más que un proceso fue un atropello y un antes y un después en la vida de cada uno de nosotros aquí en la comunidad. Las afectaciones individuales a la afectación de vivienda y al vivir sabroso de la comunidad se interpretaron de cierta manera. Y de ahí que este resarcimiento económico por la no compensación adecuada de las estructuras de vivienda y los núcleos familiares de la comunidad negra de Gambote tenían que ser directamente dirigidos a los núcleos familiares afectados, que nunca fueron conformes con lo que el Fondo de Adaptación y la dinámica generó. Y de ahí se generó un mapa y una estructura dependiendo de la familia, los bienes, el predio, ubicación, valoración, trazados, esfuerzo, elementos que el Fondo de Adaptación no tenía inmersos en su ejercicio, porque para ellos era una vivienda de madera, plástico y zinc, pero ellos no tenían otros conceptos en su interior, como fue el relleno y otra clase de esfuerzos que hay que hacer para que estas viviendas estén ahí, y el significado que tiene la vivienda por sí misma para la comunidad negra de Gambote. Encontrando viviendas de 4.900, 15.000, 20.000, 100.000, que eran una grosería, y otras que fueron valoradas un poco más altas, pero no daban el suministro vital, porque si es lógico que yo quito una vivienda, sin importar su valor, yo tengo que proponer y dar otra vivienda. Con la ejecución de la medida de resarcimiento recuperé un poco mi dignidad con respecto a lo que antes me habían ofrecido y con lo que ahora se retribuyó. Recuperé un poco la dignidad, no por el dinero, no por el factor dinero, sino porque eso tenía un valor económico, más que económico, emocional, sentimental. Y al ofrecerte a ti 2.900 y algo, donde ni siquiera la tierra que uno se saca de las uñas vale eso, y te dan por tu predio 2.900 algo, eso no es nada, eso es una humillación. Yo ahí me sentía bien y mis hijos ahí estaban bien. Y que si yo iba a salir de aquí de Gambote era para mejorar mi calidad de vida, no para empeorarla.
porque lo que ellos me daban, pues yo decía, sí, con esto puedo comprar una en otra parte, porque obviamente aquí en Gambote no tuve pues dónde quedarme. Pero yo les decía, yo no voy a meter a mis hijos por allá en un barrio de esos donde yo sé que no voy a tener de pronto la tranquilidad que tengo aquí. Por lo menos aquí mi hijo lo controlaba como que un poquito más porque todos nos conocíamos y de pronto si me lo veían haciendo algo malo, pues ahí estaba alguno que me consideraba y aquí, o sea, era algo que, unas costumbres que, ¿sabes? Que se perdieron y que es algo que no ha sido fácil porque a pesar de que tengo mi casa, de pronto quizás mejor que la que tenía, de pronto no tengo la misma, mi vida como la tenía aquí, que aquí yo de mis vecinos, mi mamá la tenía ahí mismo en el patio, mi mamá ahora está por allá, yo estoy por acá, los vecinos no son los mismos, o sea, fue un cambio total. El simple hecho de coger un pescador y mandarla a una mole concreto como Cartagena, ¿de qué va a vivir ese pescador? O lo van a mandar a Arjona, ¿de qué va a vivir ese pescador? Muchos de ellos se fueron, pero viajaban todos los días a Gambote a buscar el sustento. Esta dinámica que generó el retorno de las familias, el abandono de esas otras viviendas. Y ahí empezamos la estructuración de estas viviendas de la medida de resarcimiento. Y ahí la diferencia entre cada núcleo familiar que se fue componiendo. Empezamos desde aquellos núcleos familiares compactos que se surgieron. Había otros núcleos familiares que tenían niños en condición de discapacidad. Otros núcleos familiares que tenían adultos mayores en condición de menor. Bueno, había cada quien, se hizo una tabla de evaluación y de requisitos para al momento, porque hicimos un ejercicio retroactivo, al momento de la expropiación, del desalojo, cómo se encontraba ese núcleo familiar. Para asimismo, atender esa medida puntual, para poder compensar el daño causado, la afectación causada de una forma más ecuánime. Yo siempre he pensado de que aquí antes vivíamos o éramos más felices, más familiares y menos hacinados. Más felices, ¿por qué? Porque les puedo poner un ejemplo con respecto a la calle El Toldo. La calle El Toldo antes era una calle un poco más extensa y esa es una calle donde antes llegaban los pescadores, estaban las señoras que iban a recibirles la pesca, estaban los señores que vendían frito, el señor que motilaba. De pronto la cultura de todos los padres de nosotros y los abuelos es que se levantan muy temprano y ya desde que se levantan salen y comenzaban a socializar entre las personas que venían de pescar, el que vendía el frito, el que vendía el peto, el que vendía el café. Ya esa es una tradición que se perdió. Es un motivo de felicidad menos que tenemos en la comunidad. Menciono también lo de el Parque de la Virgen, donde estaba el negocio de la señora Cielo Mestre, donde la señora Luz Marina, donde el señor Juan Puello, que eran negocios que tenían alrededor de algo que se le podía llamar como un puerto, y en las tardes y las noches era un lugar de esparcimiento para los niños. Nos sentábamos a hablar, nos sentábamos a conversar con los amigos, a jugar. Ya ese es un espacio, otra felicidad menos. ¿Me explico? Entonces, más familiar ¿en qué sentido? En que en las calles que se acortaron y las casas que hoy no existen, de pronto había muchos familiares, pero ya no están. La familia siempre va a ser familia, pero ya no están. Ya no puede decir uno, voy para donde mi tío tal, si ya él no vive ahí, donde tenías una costumbre
de ir o en las mañanas o de ir en las tardes a pasar un rato de tu tiempo conversando, ya no lo puedes hacer. Entonces, más hacinados, ¿por qué? Porque los espacios se han acortado. La problemática y la inconformidad que hay ahora por medio de los trabajos esos, el sector del campo y las tablitas y la parte donde yo vivo, incluso esta ladera aquí donde se está trabajando, está sufriendo a raíz de las construcciones que hicieron porque el agua está detenida. Y los trabajos que hicieron para evacuación de agua fueron unos trabajos que no ayudaron, sino que perjudicaron. Esta medida se ha estado ejecutando a través de un ejercicio de identificación de estos posibles beneficiarios, donde se tienen 35 expropiados y 3 personas con afectación a vivienda sin reparación. Se asignó un monto de 1.000 millones de pesos para resarcir las afectaciones que recibió esta población, que fueron distribuidos entre los mismos. El Consejo Comunitario no puede suministrar información personal de los beneficiarios de la línea de resarcimiento, toda vez que existe en el sistema jurídico colombiano una norma tendiente a la prohibición del suministro de este tipo de información, conocida como la Ley de Habeas Data. El día de hoy tendremos como invitado al abogado Álvaro Fuentes, quien nos profundizará un poco más acerca del tema. El día de hoy pues vengo a hablarles de la Habeas Data. Este es un derecho fundamental que tienen las personas para conocer, actualizar y rectificar datos que se encuentren en bases de datos, por ejemplo, y que los tengan entidades públicas o privadas. Este derecho se encuentra consignado en el artículo 15 de la Constitución Política y en la Ley Estatutaria 1581 del 2012. Es importante mencionar que dentro de estos derechos existen los datos sensibles y que las entidades tienen que tener demasiado, sean públicas o privadas, muchísimo cuidado a la hora de revelar, porque pueden significar, porque el uso indebido de estas puede repercutir o causar cierto daño a la persona sobre la cual tienen el dato o la información. También es importante mencionar que particularmente las entidades privadas, por ejemplo, las organizaciones, asociaciones, ONG que tengan bases de datos, que contengan pues, datos sensibles, que contengan información de gran importancia y a través de la cual se puede obtener cierta categorización del personal. Es importante mencionar que las entidades, en este caso privadas, cuando puede ser asociaciones, ONG, que tengan bases de datos y esté condensada información de índole, pues, por así decirlo, sensible de las personas, deben tener total cuidado a la hora de reproducirlas o prestarla para consultas. En este caso, se les dificulta hacerlo y para hacerlo se puede hacer bajo 2 condiciones: la autorización expresa del titular de la información o bajo una autorización judicial. Esto es todo por hoy, gracias por acompañarnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como @Consejo Comunitario de Gambote. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Nos vemos en una próxima emisión. A continuación los dejamos con un breve corto acerca del emprendimiento de la señora Magdalena Villa, dedicado a la venta de platos típicos tradicionales del territorio. Esta nota comercial no pagada hace parte de la línea del fortalecimiento organizativo enmarcada en los proyectos productivos con enfoque de género en el Consejo Comunitario de Gambote. Tengo mi restaurante que se llama Variedades del Bazar y les ofrezco caldo de pescado, bocachico, mojarra, bagre, cerdo, pollo, carne y toda una variedad de comidas, pero especialmente aquí comemos pescado. Ya yo tengo 50 años de estar, vamos a poner 40 años de estar trabajando, aprendí a cocinar con mi mamá, que fue la que me enseñó a cocinar, mi abuelita.
adelante, los invito a almorzar.